Le saluda el doctor Martín Sánchez, el médico asistente del servicio de nefrología y el coordinador del programa de diálisis peritoneal del hospital. Tengo en esta oportunidad el agrado de presentar a la doctora Jesús de María Zulca, que nos va a presentar un tema bastante importante en cuanto a el tipo de terapias, uno de los tipos de terapias que reciben nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Tenemos, enhorabuena, los tres tipos de terapia de reemplazo renal en el hospital. Tenemos la diálisis peritoneal, tenemos la hemodiálisis y tenemos también el programa de trasplante renal. Y ahora, bueno, vamos a presentar, como les había mencionado, un tema muy importante acerca de las características de la diálisis peritoneal y las ventajas que tiene sobre los otros tipos de terapia que reciben estos pacientes. Entonces, motivo de ello, tengo la oportunidad nuevamente de presentar a Jesús de María, que nos va a realizar esta charla bastante importante. Gracias, doctor Martín. Buenos días con todos. Bueno, como ya me presentó el doctor Martín, soy Jesús de María Solga Carril, médico residente de nefrología, y el día de hoy vamos a tratar el tema de diálisis peritoneal como primera opción de terapia de reemplazo renal. En relación a lo que son terapias de reemplazo renal, como el doctor también ya mencionó, tenemos tres opciones, lo que es la hemodiálisis, el trasplante renal y la diálisis peritoneal. Estas opciones no son competitivas, sino que se van a complementar, van a tener ventajas y desventajas. En relación a lo que es diálisis peritoneal es lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero un poco sobre lo que es la membrana peritoneal, ¿no? El peritoneo viene a ser una membrana serosa que va a revestir en el interior de la cavidad abdominal y las vísceras que lo ocupan. Esta es derivada del mesodermo y está conformada por un epitelio de revestimiento donde tenemos células planas, ¿no? Que se van a presentar dispuestas como empedrado, también llamadas células mesoteliales. Estas se van a ubicar sobre una membrana basal, como se ve en la imagen, como se puede observar en la imagen, y vamos a tener el espacio intersticial. Dentro del espacio intersticial vamos a tener una fase líquida y una fase de fibras colágenas. Dentro de lo que son las fases de fibras colágenas vamos a tener lo que son los fibroblastos, los macrófagos, los linfocitos y también los capilares, ¿no? A través de esta membrana es donde se va a realizar lo que es la diálisis peritoneal, ¿no? El intercambio el paso de las sustancias por una terapia difusiva. Eh, Mencionar además que la membrana peritoneal tiene una escasa cantidad de líquido y está formada por dos capas principales que tenemos el peritoneo parietal, que lo podemos ver en esta imagen, está de color rojito, y lo que es el peritoneo visceral, ¿no? Que es el color azul que se observa, que está rodeando las vísceras, ¿no? Tenemos el hígado, lo que es el colon. eh, Además, mencionar de que esta va a producir 1 litro al día que va a ayudar a lo que es la lubricación de toda la zona del peritoneo y las vísceras. Y señalar de que la producción al día es de 1 litro, pero suele ser de 5 a 20 mililitros lo que va a generar esta lubricación. Este líquido va a estar en movimiento dependiendo también de lo que es la gravedad y los movimientos respiratorios. En relación previo a las funciones, en relación a lo que es el flujo sanguíneo, tenemos de que el peritoneo visceral va a estar dado por la circulación mesentérica y el parietal por la circulación abdominal. En cuanto a otras funciones que cumple la membrana peritoneal, va a ayudar con lo que es la circulación del agua, los solutos, elementos celulares a través de ella, va a impedir que se haga una fricción entre órganos, o sea, va a facilitar la movilidad, va a ofrecer una superficie protectora, dando una defensa antimicrobiana eficaz, eh, impidiendo lo que son las posibles contaminaciones que se pueden producir a partir del exterior.
También un soporte para lo que son estructuras neurovasculares y la reparación de tejidos. Señalar también de que aproximadamente entre el 25 al 50% de la superficie capilar del peritoneo efectivo está efectivamente perfundido en condiciones basales, ¿no? En todas las personas. El, Señalar de que en la diálisis peritoneal vamos a tener un acceso que es el catéter de diálisis peritoneal o el catéter Tenkov. Este va a recibir lo que es el fluido del líquido dializador, ¿no? En 3 etapas se va a realizar, ¿no? Primero va a ser la infusión de este líquido dializador a través del catéter va a llegar el líquido en cavidad abdominal y a través de la membrana se va a dar el paso tanto el paso a cavidad abdominal de lo que son las toxinas y el exceso de líquido. Este intercambio de toxinas, el exceso de líquido que va a salir a cavidad abdominal, se va a dar en una etapa en la que el líquido va a permanecer a nivel del abdomen, ¿no? Esa es la segunda etapa. Y una tercera etapa va a venir a ser el drenaje, que va a ser a través también del mismo catéter hacia otra bolsita donde va a estar el fluido del desecho, ¿no? Que lo solemos pesar para ver cuánto de líquido ha salido de más y también teniendo en cuenta se tiene que hacer controles y un seguimiento, ¿no? De los pacientes que están en diálisis peritoneal para ver sobre todo la membrana cómo está funcionando, porque en relación a ello, también vamos a ver si hay 2 tipos de diálisis peritoneal, ¿no? Una que es con recambios que se van a hacer manuales, o sea, tanto la parte de la infusión como el drenaje se va a hacer lo va a hacer un ayudante o lo va a hacer el mismo paciente. Y otra que es una diálisis peritoneal automatizada, en el cual se va a hacer por medio de una máquina que va a ser el que se va a encargar de hacer la infusión, ¿no? Va a haber, bueno, va a continuar el tiempo de permanencia del líquido y los drenajes, ¿no? En relación a lo que son las indicaciones de diálisis peritoneal, tenemos principalmente la preferencia del paciente. Dentro de los ejemplos más habituales tenemos pacientes que son laboralmente activos, algunos ancianos que tienen un buen soporte familiar. El soporte familiar es importante en general para las 3 terapias, ¿no? Pero para diálisis peritoneal también. En cuanto a lo que son los niños, también de preferencia realizar diálisis peritoneal, pacientes con dificultad para desplazarse, por ejemplo, trabajo, distancias largas, que sea difícil la movilización, se prefiere diálisis peritoneal porque suele ser domiciliaria en casa. En cuanto a lo que es otras indicaciones, tenemos lo que es la inestabilidad hemodinámica o el riesgo de arritmias, ¿no? En ejemplos más habituales tenemos lo que es la hipertrofia ventricular, las cardiopatías asociadas a disfunción sistólica, enfermedades coronarias y cardiopatías, ¿no? De preferencia en estos pacientes, eh, eh, s- hacemos diálisis peritoneal en vez de hemodiálisis por el riesgo de que el paciente curse con inestabilidad hemodinámica. En cuanto a lo que es dificultad de acceso vascular adecuado, tenemos los pacientes que tienen hipercoagulabilidad, que tienen alto riesgo de hacer trombosis y perder estos accesos. eh, Además de que en el caso, por ejemplo, de accesos femorales, si se pierden estos accesos, también es más riesgoso para lo que es el trasplante, ¿no? A futuro. Entonces, en estos casos también se prefiere y es una indicación para diálisis peritoneal en niños y ancianos. En relación a los pacientes que también la anticoagulación no es aconsejable, pacientes diabéticos, enfermedad heterotrombótica, pacientes con retinopatía diabética proliferativa o antecedentes de otros sangrados, se prefiere también lo que es diálisis peritoneal. Como primera opción dialítica, la diálisis peritoneal me va a ayudar a una mejor preservación de la función renal. Esto es en función a que la función renal hace referencia a la función que preserva el riñón en cuanto a lo que es la diuresis también, una vez ya iniciado la terapia dialítica, ¿no? Entonces, se ha visto que comparando hemodiálisis con diálisis peritoneal va a haber una mejor preservación de esta función renal residual en los pacientes que hacen diálisis peritoneal.
Y más adelante vamos a ver por qué es importante también la preservación de esta función renal residual. El carácter también domiciliario de la técnica de diálisis peritoneal en cualquiera de sus modalidades, la autonomía del paciente también se tiene en cuenta y el ahorro de recursos hospitalarios, ¿no? Genera menos gasto a comparación de lo que es la hemodiálisis. Como se había señalado también la posibilidad de un trasplante renal sin necesidad de un acceso vascular. Esto me va a permitir preservar vasos periféricos. Hay un menor riesgo de infecciones por hepatitis B, hepatitis C. Diversos estudios también han visto que hay un menor grado de anemia que en hemodiálisis y con menos gasto también de lo que es el uso de la eritropoyetina y bueno, por los costes también, ¿no? En relación a lo que es la peritonitis, que es una complicación que se ha visto, se ha descrito, la más común en lo que es diálisis peritoneal, con el pasar del tiempo, desde que se instaló la diálisis peritoneal, se ha visto de que ha habido una disminución en esta incidencia de lo que es peritonitis. Con el sistema de doble bolsa que se está utilizando en la actualidad, por ejemplo, en los años 80, 90 se veía un episodio de cada 10 a 12 meses por pacientes. Ahora es menos, meses paciente, perdón. En cuanto a lo que es la diálisis peritoneal automatizada, la que es utilizada con una máquina que es la cicladora, también este ha contribuido al descenso de tasas de infecciones. ¿Por qué? Porque va a haber una menor manipulación en comparación con la otra, con el otro método que es con recambios manuales o la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Vemos de que con la diálisis peritoneal automatizada va a haber menos tasas de infecciones, ¿no? En comparación con la continua ambulatoria. Menos incidencia de peritonitis debido a que eh, vamos a tener un menos número de conexiones. En cuanto a lo que es la ampliación de la oferta de diálisis peritoneal con la diálisis peritoneal automatizada, o sea, con el tipo en el que vamos a usar una cicladora, se ha ampliado esta oferta en el mundo, más o menos el 30% de los pacientes con diálisis peritoneal utilizan la diálisis peritoneal automatizada, ¿no? Entonces, este me va a permitir el desarrollo de la actividad normal del individuo, ¿no? Sobre todo en los casos de una diálisis peritoneal nocturna, y si las características del paciente lo van a permitir, puede ser una buena alternativa, ya que solo se va a realizar en las noches y el paciente va a tener sus horas diurnas libres, ¿no? Entonces, esta debería ser la primera opción en los casos de los pacientes que tienen actividad laboral o una actividad escolar y que podría haberse afectado si es que requieren algún tipo de terapia de sustitución renal. Como se mencionó, la baja tasa de incidencia de peritonitis, hay un aumento también de la eliminación del fósforo. Sobre la base de que hay un mayor volumen de líquido de diálisis que se va a utilizar en comparación a la otra técnica que es con recambios manuales y las cicladoras cada vez son más transportables. En relación a lo que habíamos conversado previamente, el mantenimiento de la función renal residual, se ha visto de que esta función renal residual viene a ser un factor de supervivencia y se ha visto que hay una menor hospitalización de los pacientes que están en diálisis peritoneal, ¿no? Se conoce de que la disminución de la función renal se va a ver más en los pacientes que han iniciado hemodiálisis y esto puede ser relacionado también a los cambios hemodinámicos importantes que se van a ver en esta terapia, ¿no? Como efecto iatrogénico, por lo que esta disminución de la función renal residual al iniciar diálisis peritoneal va a ser menor. ¿Qué es el beneficio de esto? Del mantenimiento de esta función residual. Va a permitir una ingesta de líquido mayor, va a ser una dieta menos restrictiva. Es importante en el tratamiento de los pacientes que están en diálisis porque se les va a ultrafiltrar, se le va a quitar menos líquido, va a haber un mejor control de la presión arterial, menos necesidad de eritropoyetina, va a haber una mejor función endocrina, también el estado nutricional va a mejorar, el fósforo se va a eliminar más, va a haber una menor necesidad de la diálisis
y un menos empleo de líquidos hipertónicos. Estos líquidos suelen ser hipertónicos con cierto grado de niveles de glucosa, ¿no? Dependiendo de cuánto líquido quiero extraer, ¿no? Que cuánto líquido quiero ultrafiltrar. En relación a la prevalencia de lo que es global de la diálisis peritoneal crónica, se cuenta con información disponible en un 62,8%, un aproximado de 137 países en todo el mundo. Y se ha visto que hay mucha variabilidad entre los países y las regiones. A nivel mundial, el número de personas que recibe diálisis peritoneal crónica es de 21 personas por millón de habitantes y este va a aumentar conforme hay un mayor nivel de ingresos. Por ejemplo, los países de ingresos bajos se describe que hay 0,7 personas por millón de habitantes, en países de ingresos medianos 1,3 personas por millón de habitantes, en países de ingresos medianos 18 y en países de ingresos altos 56. Mencionar que en el Perú para el 2021, de 19.135 pacientes en terapia de sustitución renal, aproximadamente 1.851 se van a encontrar en el programa de diálisis peritoneal crónica. Esto va a equivaler al 9,6% de los pacientes en terapia de sustitución renal. Eso quiere decir que menos del 10% de nuestros pacientes que están en una terapia de sustitución renal están en diálisis peritoneal, comparado a los pacientes que están en hemodiálisis crónica, que se ha descrito un 86, un 86% aproximadamente. Bueno, acá tenemos la imagen de una tabla en relación a un cuestionario de satisfacción de pacientes que han recibido diálisis peritoneal domiciliaria. En relación a las ventajas, se señala como mayor ventaja no perder el tiempo en el desplazamiento, con un porcentaje de un 91%. Mayor flexibilidad de su tiempo en un 87,5%, tener más contacto familiar en un 83%, se habla de mayor independencia, también en 82,5%, estar a cargo de su propio tratamiento, también un gran porcentaje, un 77,5% señalan de que es una ventaja, sentirse menos enfermo al tratarse en domicilio también, poder realizar el tratamiento durante la noche, tenemos un porcentaje de un 37,5% y 1% señala como ninguna ventaja. En relación a las desventajas, el espacio necesario para el mantenimiento de tratamiento es un 14%, una menor supervisión médica en un 5,5%, demasiada responsabilidad un 2%, implicancia en el tratamiento en 1,5% y la inseguridad en 0,5%. Ahora, es importante también mencionar la diálisis peritoneal como primera opción de terapia renal sustitutiva a la diálisis peritoneal como inicio de urgencia, ¿no? ¿A qué se refiere el inicio de urgencia? A que el, el inicio de la terapia se dé antes de las 2 semanas después de la inserción del catéter de diálisis peritoneal. Habitualmente, el paciente que va a iniciar diálisis peritoneal tiene que esperar posterior a la colocación del catéter de diálisis peritoneal como mínimo unas 2 semanas, ¿no? Para evitar que haya fugas y para que se pueda adherir bien este catéter, ¿no? A nivel de abdominal y también poder tener un buen funcionamiento, ¿no? Como se señala. Sin embargo, cuando hay requerimiento de inicio de urgencia, también se puede utilizar antes de las 2 semanas de la colocación del catéter Tenkov o de diálisis peritoneal. Hay diversos estudios que lo señalan, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos estudios que concluyen que el inicio de la urgente de la diálisis peritoneal es seguro cuando los comparan con el ingreso convencional, o sea, los pacientes que inician 2 semanas después o más de la colocación del catéter, ¿no? Las complicaciones fueron menores y se resolvieron. Esta estrategia podría disminuir el uso de catéteres e incrementar el número de pacientes en los programas de diálisis peritoneal. Otros estudios señalan que esta es una opción y debe ser ofrecida de forma imparcial
a todos los pacientes sin contraindicaciones para su realización y que necesitan inicio de diálisis urgentemente. Entonces, es una opción que se podría utilizar. Este es un estudio sobre la diálisis peritoneal de inicio de urgencia, en el que el objetivo era hacer una revisión de la información actual sobre lo que es la diálisis peritoneal de inicio urgente. ¿No? Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos como PubMed, Cochrane, Cielo, y se incluyeron 12 artículos publicados hasta el 31 de octubre del 2021, bajo la incidencia de que los pacientes que ingresan a diálisis peritoneal, estos van a ingresar de forma urgente, ¿no? Se menciona de que no se encontró una diferencia importante o una diferencia significativa para la espera en el uso del catéter implantado, pudiéndose así evitar la hemodiálisis en la urgencia dialítica, ¿no? Estos estudios también señalan de que no hay disminución en cuanto a lo que es la sobrevida del paciente, ¿no? Por cualquier causa. Y bueno, las complicaciones que se señalan, como lo que son las fugas, las migraciones, no han afectado la sobrevida, o sea, no ha aumentado la mortalidad por causa de esto y que tampoco hubo diferencias en cuanto a lo que son las complicaciones infecciosas. Entonces, es un aspecto a considerar también. En cuanto a lo que son las barreras para la implementación urgente de diálisis peritoneal, es señalar sobre todo lo que es la inexperiencia para el inicio de urgencia. Acá en esta tabla señalan también cuáles son las soluciones, la selección adecuada de los pacientes, el sesgo financiero, la inexperiencia tanto en la colocación del catéter de diálisis peritoneal como en qué momento es oportuno realizar esta colocación. También en relación a los cuidados perioperatorios, ¿no? Son algunas cosas que se han visto de que podrían influir en que no se dé la diálisis peritoneal de urgencia. Participación de todos los departamentos que tratan a pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, faltas de recursos también, ¿no? Y estas son las posibles soluciones que señalan para cada barrera de implementación. En la aceptación también del personal de diálisis, la falta de educación del personal, ¿no? La potencial tasa de complicaciones, las expectativas también poco realistas de lo que es la modalidad y la necesidad de tener un cuidador, ¿no? Y el estrés psicosocial que puede dar el inicio de una terapia sustitutiva renal. Acá tenemos un estudio en el que se habla sobre la modalidad de diálisis y los resultados en pacientes con que recibieron trasplante renal, ¿no? En esta tabla se puede ver, se comparó dos grupos, ¿no? Pacientes que antes de lo que es la terapia, de lo que es el trasplante renal, estuvieron tanto en terapia de hemodiálisis como en terapia de diálisis peritoneal. Y se pudo observar de que en cuanto a lo que es mortalidad, se pudo ver beneficios en el grupo en el que estuvo en diálisis peritoneal, o sea, había menor mortalidad en el grupo que estuvo previo en diálisis peritoneal. La supervivencia cardiovascular también fue mejor en el grupo que estuvo en diálisis peritoneal en ese estudio. Y en cuanto a lo que son la supervivencia del injerto, o sea, del trasplante renal acumulada, fue similar en ambos grupos, no hubo una diferencia importante, al igual que también el resultado en cuanto a lo que es resultado completo combinado, se pudo ver también a favor de lo que es la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, lo que se tuvo en cuenta son los receptores tratados con diálisis peritoneal pretransplante. La tasa de mortalidad por todas las causas fue más baja que en los receptores de hemodiálisis y en este estudio, el uso de diálisis peritoneal pretrasplante se asoció con una menor mortalidad, ¿no? Un 43% menos por todas las causas y un 66% menos de muerte cardiovascular. No hubo alguna diferencia, no se hubo en relación diálisis peritoneal hemodiálisis, en relación a lo que es el fracaso del injerto, del trasplante. Acá tenemos otro estudio
en el que el propósito era comparar los resultados en el periodo después del trasplante, tanto de los pacientes que estuvieron en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Y se pudo ver eh, de que el grupo de diálisis peritoneal, en el grupo del porcentaje de pacientes que no producen orina en las primeras 24 horas post-trasplante, se vio un beneficio en relación a lo que es el grupo de diálisis peritoneal, y a los que requirieron diálisis en las primeras semanas post-trasplante se vio un beneficio también en el grupo de diálisis peritoneal. Señalar de que acá solo estamos hablando de trasplante renal de donador o de donante fallecido, ¿no? Trasplante renal cadavérico. Entonces, en ambos grupos fueron similares, tanto el grupo de diálisis peritoneal como hemodiálisis, en cuanto a las características, y lo que se buscaba ver era el resultado, ¿no? Y se vio un beneficio en relación a lo que es diálisis peritoneal en cuanto a lo que es la producción de orina en las primeras 24 horas post-trasplante, y en lo que es que hubo una mejoría más rápida de la función renal, ¿no? Por lo que señalan aquí de que requirieron menos pacientes en diálisis peritoneal requirieron diálisis. En cuanto a lo que es el porcentaje de pacientes tratados con rechazo del injerto, ¿no? O que no estuvo funcional al momento de alta, fue similar en los resultados, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. Y bueno, mencionar además en relación a las contraindicaciones de diálisis peritoneal, tenemos la preferencia del paciente, los pacientes que no desean diálisis peritoneal o no desean un tratamiento domiciliario, la imposibilidad de que el tratamiento sea domiciliario por alguno de estos problemas, enfermedad psiquiátrica grave, incapacidad para realizarse la autodiálisis o tener soporte por parte de la familia, pacientes indisciplinados, entorno inestable, ¿no? De ahí tenemos lo que son enfermedades también abdominos peritoneal, haber tenido alguna recesión intestinal, hernias no tratables, ostomías, infecciones de la pared abdominal, enfermedades intestinales. Otros previsibles de efectos indeseables de la diálisis peritoneal, por ejemplo, la gastroparesia diabética, riñones poliquísticos. Estos son contraindicaciones relativas, como señalan los que están con asterisco, las enfermedades de lo que es columna vertebral, pulmonares restrictivas, la obesidad mórbida, hiperlipemia grave y no está del todo definido, pero también malnutrición grave. También tenemos el alto riesgo de la inadecuación de diálisis peritoneal, ¿no? Pacientes muy corpulentos sin función renal residual, pacientes muy indisciplinados en la dieta. Y eso sería todo. Muchas gracias.